Jesús oramos. Amén y amén. Da un aplauso al Señor. Puede sentarse. Oh, la presencia de Dios está en este lugar. Dios es bueno. El día de hoy quiero hablarle bajo el título Conviértete en un atrevido. Parte 2. Conviértete en un atrevido, parte 2. El domingo pasado, mis hermanos, Dios nos habló que para ir por más en el 2024 tenemos que convertirnos en atrevidos. Amén. Tenemos que convertirnos en atrevidos. Tenemos que atrevernos. Tenemos que atrevernos. Y vimos lecciones en la palabra sobre la vida, el domingo pasado, sobre la vida de un hombre llamado Jabes. ¿Se acuerdan? Un hombre llamado Jabes nos habló el Señor el domingo pasado. Que se atrevió. Jabes se atrevió. ¿Verdad? Se atrevió primero a renunciar a una herencia que lo identificaba con dolor. Su nombre Jabes, su madre se lo dio diciendo, por cuanto lo tuve con dolor. Su nombre significa dolor, pero él se atrevió a ser más ilustres que sus hermanos y a no identificarse, y él renunció a esa herencia. En este 2024, mis hermanos, si queremos ir por más, tenemos que renunciar a las cosas que nos tiene agarrados, que nos tiene atrapados, esa mentalidad que tenemos de derrota, dolores del pasado, ataduras y decepciones que no nos permiten ir por más. Tenemos que renunciar a esas cosas. Amén. También Jabes nos enseñó que él se atrevió a creer al Dios de Israel. ¿Cuánto dicen amén? Él se atrevió a creer no a cualquier Dios, al Dios de Israel, el que había dado promesas al pueblo de Israel. Jabes dijo: si las promesas es para el pueblo de Israel, las promesas son para mí. Amén. Cuando sabemos que toda promesa que es para los hijos de Dios son nuestras promesas, las podemos reclamar, porque tú y yo somos los hijos de Dios. Amén. Somos los hijos de Dios. Así que tú te puedes agarrar las promesas porque son para ti y para mí. Amén. Y por último, aprendimos el domingo pasado que Jabes se atrevió a pedir. Pidió en gran manera, ¿verdad? Y si vemos el versículo de su oración: si me dieras bendición y me ensancharas mi territorio, ¿verdad? Un incremento en su vida, en su bendición, un incremento en su autoridad, un incremento en lo personal. Pero él no se quedó en lo personal, porque también dijo: si tu mano estuviera conmigo, un incremento en la presencia de Dios. Yo no quiero ir, como le dijo Moisés: no nos envíes a la victoria si tú no estás conmigo, Señor. ¿De qué me vale ensanchar mi territorio si tú no estás conmigo? Que en el 2024 nuestras bendiciones prosperemos externamente como prosperamos internamente. Amén. Y por último, Jabes nos enseñó que él pidió una ensanchura, ¿verdad? Y me libraras del mal para que no me dañe. Un incremento en una vida de rectitud. Amén. Apártame del mal, no me quiero dañar. Entre más bendiciones me das, más recto quiero caminar en tus palabras. Más recto quiero caminar en tu ley. No me quiero apartar ni a la derecha ni a la izquierda de ti. Amén. Todos estamos en la misma página, ¿verdad? Muy bien. El día de hoy seguimos entonces, porque el Señor en este año buscamos, y lo más importante, disculpa, regresando atrás, lo más importante es que lo que dice la palabra, ¿verdad? Y el Señor le otorgó. Y le otorgó Dios lo que pidió. En el 2024 que el Señor nos otorgue lo que le pedimos, Señor. Ensanchamiento, presencia, rectitud, el Señor nos otorgue en este 2024. Amén. Muy bien, mis hermanos. Muy bien. El día de hoy el Señor nos vuelve a decir: conviértete en un atrevido. Tenemos que seguir convirtiendo en un atrevido, ¿verdad? Y el texto que leímos, vemos a Moisés y al pueblo de Israel que se encuentran acorralados entre el mar, las montañas y el ejército más poderoso de ese tiempo que venía a destruir al pueblo de Israel. El ejército de Egipcio, el faraón y sus carros venían en contra de Israel, venían a matarles, a perseguirles al pueblo, a destruirlo. Y vemos que Moisés alenta al pueblo y les recuerda las promesas de Dios. Las promesas de
no temáis, estad firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Les recuerda Moisés al pueblo. Pero de repente, mis hermanos, leemos que Dios le habla a Moisés y le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué clamas a mí? Y si tú estuvieras en esa posición y Dios te pregunta: ¿por qué clamas a mí? Tú vas a decir: bueno, porque estamos a punto de morir, Dios, y necesitamos tu ayuda. O porque estamos acorralados y nuestros enemigos se levantan en contra de mí. Porque necesitamos que hagas algo por nosotros en este momento. Todas estas respuestas válidas a la pregunta de Dios a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Pero respuestas válidas si Dios no hubiera hablado ya. Respuestas válidas si Dios no se hubiese manifestado ya. Dios ya había dado promesas al pueblo de Israel a través de su siervo Moisés. Dios ya había mostrado su poder en medio de Israel cuando los hizo ver las 10 plagas que lanzó en contra de Egipto. Dios ya había hecho maravillas en medio del pueblo. Ya ellos habían visto a Dios actuar. Y sobre todas las cosas, Dios ya había hablado al pueblo de Israel a través de Moisés cuando les dijo: los sacaré de esta tierra que van de esclavitud y los llevaré a una tierra de bendición. Dios ya había hablado. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Es porque Dios quiere que Moisés y el pueblo entiendan que no era tiempo de clamar, era tiempo de actuar. Era tiempo de actuar. Amén. Hay momentos donde Dios ya ha hablado. Hay momentos donde Dios ya nos dio la promesa. Hay momentos donde Dios ya prometió. ¿Cuántas prédicas, iglesia, necesitas? ¿Cuántos profetas necesita enviarte el Señor? ¿Cuántas confirmaciones necesitas de parte de Dios? Hay momentos donde Dios ya nos dio su palabra y es tiempo que tú y yo nos levantemos y hagamos lo que tú y yo tenemos que hacer para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es tiempo que nosotros nos atrevamos a tomar acción. ¿Estás escuchando eso? Dios habla, pero después que Dios habla, es tiempo de que tú y yo actuemos, tomemos acción. Por eso Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche a Sion. Di al pueblo que marche. ¿Por qué clamas a mí?, le dice a Moisés. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Ya te he hablado, ya te he confirmado, ya te he dicho, ya te he prometido. Ahora te toca que tú tomes acción. Ahora toca que tú hagas lo que te he mandado hacer, mis hermanos. En el 2024, para ir por más, tenemos que atrevernos a ir. No podemos decir: vamos a ir por más y no ir. Porque tenemos que atrevernos a tomar acciones en el 2024. Amén. Acciones. El Señor nos dice el día de hoy: conviértete en un atrevido. Primero, atrévete a tomar el primer paso. Atrévete a tomar el primer paso. Los atrevidos se atreven a tomar el primer paso porque entienden que la única manera de ir por más es tomando el primer paso. Sin el primer paso, mis hermanos, los sueños quedarán siendo sueños. Sin el primer paso, las metas simplemente serán deseos. Sin el primer paso, nuestra fe es una fe muerta. Si no tomamos pasos, mis hermanos, no avanzaremos. No nos podemos quedar siendo oidores de la palabra y no tomar acción con la palabra que el Señor nos da. Tenemos que atrevernos a tomar ese primer paso de nuestras vidas. Y cuando tú y yo tomamos el primer paso, veremos la respuesta de Dios sobre nuestras vidas. Porque el hijo y la hija que toma el primer paso es un hijo y una hija que le han creído al Dios vivo que nos ha hablado. Alabado sea su nombre. Aquí no creen esta tarde. Hay que tomar el primer paso. Los atrevidos se atreven a tomar el primer paso.
Ahí en el libro de Samuel hay una historia que nos enseña cómo Dios actúa con aquellos que se atreven a dar ese primer paso. Quiero que primero leamos el texto. Quiero que entendamos qué está pasando aquí en el primer libro de Samuel. Israel está en guerra con los filisteos. Israel está en guerra con los filisteos. Pero entendamos esto. El ejército de Israel es más pequeño que el ejército de los filisteos. El ejército de Israel es más pequeño que el ejército de los filisteos. No solamente eso, los filisteos tenían una posición más alta en el campo de batalla que el pueblo de Israel. O sea, ellos estaban en ventaja, Israel estaba en desventaja. Es más difícil cuando tienes que subir para pelear. No solamente eso, pero los filisteos no permitieron que hubiera guerreros en Israel para que no tuvieran ni espada ni lanza, dice la palabra. Eso significa que en todo el ejército los únicos que tenían espada y armas era el rey Saúl y su hijo Jonatán. Y para rematar la cosa, los filisteos habían tomado a los jóvenes más fuertes de Israel y los habían sacado y los habían puesto en el ejército de los filisteos. O sea, los filisteos tenían mejor posición táctica, mejor armas, más hombres para la batalla. El rey de Israel, Saúl, está quieto con su ejército esperando a ver qué le dice Dios que hacer. Él está quieto, él está esperando palabra del profeta, confirmación del sacerdote o una respuesta del arca de Dios para ver qué acción tomar. Al mismo tiempo, su hijo Jonatán se atreve a tomar el primer paso sin que su padre se entere. Entonces vemos la palabra en Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 16, versículo 6 en adelante. Mira lo que dice. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová con nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeron así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Jonatán dice: Vamos a ir al campo enemigo y lo vamos a mostrar. Si el enemigo me dice: quédate allí y yo bajo a ti, no vamos a quedar quietos. Pero si el enemigo me dice: sube a mí, tomaré eso por señal de que Jehová nos ha entregado al ejército en nuestras manos. Y el rey, y vemos que ellos dijeron: esa es la señal. El rey Saúl tiene el mismo problema que Jonatán. Están en la misma batalla. La diferencia es que mientras uno está quieto y no toma acción, el otro se atreve a dar pasos. Jonatán descubre la voluntad de Dios mientras se atreve a dar un primer paso. Él dice: voy a dar este paso. Si Dios me lo entrega, Él me responderá, porque Él va a ver que doy ese primer paso. Mientras uno está esperando y no viendo, ya Dios ha hablado. Tú atrévete a tomar el primer paso y Dios se revelará en tu vida y te mostrará cosas grandes mientras tomas el primer paso. La palabra dice que Dios lo bendice. Porque dice la palabra que los soldados le dijeron: sube a nosotros. Y cuando él escuchó, dijo: esa es la señal. El Señor Jehová nos ha entregado a nuestros enemigos. Y la palabra dice que Jonatán sube al campo enemigo y mata a los primeros 20 que están en guardia. Y esos 20 hacen una revolución y todo el ejército cae en pánico. Y de repente los filisteos se comienzan a matar el uno contra el otro. Y de repente los judíos que habían sido agarrados, que estaban en el campo de los filisteos, dijeron: es Israel. Y comenzaron a pelear con los que están ahí. Y solamente los que se atrevieron a tomar un paso conquistaron todo un ejército, porque Dios bendice el que va por más, y para ir por más hay que tomar el primer paso.
si queremos ir por más. Tu primer paso este año puede ser abrir esa compañía que tanto has estado hablando que lo vas a abrir. Tu primer paso puede ser comenzar ese negocio que hace tiempo Dios te ha puesto en tu corazón. Ya Dios te lo puso en tu corazón. ¿Por qué clamas a mí? Más bien haz lo que ya Dios puso en tu corazón. Tu primer paso es comenzar ese proyecto, a llenar una aplicación. Haz lo que tienes que hacer, pero toma el primer paso. No seas como el rey Saúl que se quedó ahí quieto. Lo que Dios ha puesto en tu corazón solo va a nacer si te atreves a tomar el primer paso. Ya Dios habló. Ya Dios ha sido claro. ¿Por qué clamas a mí? Más bien toma el primer paso. Es posible que tu primer paso sea perdonar a alguien que tú sientas que no merece tu perdón. Puede ser que el primer paso es tener una conversación que está pendiente. Si ir por más en este año para ti es volver a unir una familia que está dividida, es volver a unir una familia que está destruida, es volver a unir lo que Dios te está diciendo y ha puesto en tu corazón. Este es el año de la restauración de tu casa, este es el año de la restauración de tu matrimonio. Ir por más es tomar el primer paso, aún cuando no ves todo. Aún cuando no te das cuenta, pero toma el primer paso, porque si tomas el primer paso, el Señor te va a bendecir. Pero el primer paso es, le has dicho al Señor, Señor, yo quiero más de ti en este 2024. Toma el primer paso. Atrévete a venir a la iglesia los viernes y escuchar su palabra. Atrévete a servir en la casa del Señor. Si eres hombre, atrévete a orar con los hombres en la madrugada. Atrévete a hacer las cosas por Dios. Toma el primer paso y Él te bendecirá, mis hermanos. ¿Cuándo dicen amén a eso? Atrévete a tomar el primer paso. Segundo, quiero traer el día de hoy. Atrévete a dar el segundo paso. Se pueden olvidar estos puntos. Atrévete a dar el segundo paso. Josué, capítulo 3, versículo 13, dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Dios le dijo a Josué que el pueblo iba a entrar a la tierra prometida. Pero igual como salieron de Egipto y se enfrentaron en ese tiempo al Mar Rojo, ahora tenían al frente de ellos al Jordán. Y al otro lado está la tierra prometida. Y para ir a la tierra prometida tenían que cruzar el Jordán. Y Dios le dijo: marchen, marchen, lleven el arca y marchen hacia el frente, marchen, no importa. Dios le dice que caminen, y mientras los sacerdotes que iban adelante caminaban, Él iba a detener las aguas. La Biblia dice que cuando los pies de los que llevaban el arca fueron mojados, eso me dice que las aguas no se dividieron en el primer paso. Eso digo que ellos tuvieron que tomar ese primer paso, y ese primer paso ellos sintieron el agua. Y tal vez ellos se preguntaron: ¿y será que se va a dividir el Jordán? ¿Y será que va a pasar? Porque me estoy mojando, pero Dios dijo que íbamos a pasar en seco, pero me siento que me estoy mojando. No te quedes en el primer paso, da el segundo paso, porque tú mientras das el segundo paso, el Señor va a dividir las aguas que tengan que dividir. Ir por más es ir a la tierra prometida, pero solo los que se atreven a caminar. El problema, mis hermanos, que tenemos es que queremos que Dios nos muestre exactamente todo el plan. Queremos que Dios nos revele de la A a la Z qué es lo que va a pasar, qué problema va a pasar. Queremos que el Señor nos hable, queremos que el profeta nos hable y nos diga: esto va a pasar así, 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 así. Pero hemos aprendido que así no actúa Dios en nuestras vidas. Pregúntale al pastor si cuando abrió la primera iglesia en Bogotá, él sabía cuál iba a ser el segundo paso. Pregúntale a cualquier persona que camine en fe si él sabía qué iba a pasar cuando abrió la compañía. No sabíamos, solamente estábamos sujetos a una promesa que él nos había dado. Y si él prometió, nosotros tenemos que caminar
Él hará el resto. Él hará el resto. Queremos que Dios nos muestre todo su plan. Pero si Dios nos muestra su plan, ¿para qué entonces necesitaremos la fe? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso no nos muestra todos los pasos. Porque mientras caminemos y aunque sentimos que nos mojamos, pero Él ha dicho algo diferente, y aunque las circunstancias no parecen en este momento lo que Él dijo que iba a hacer en nuestras vidas, seguimos caminando porque su palabra se cumplirá. Y mientras camino, mi fe se fortalece. Y mientras camino, maduro como cristiano. Y mientras camino, aprendo a confiar más en Él, porque veré las maravillas hacer en mi vida, porque Dios ha prometido que va a hacer cosas en mi vida. Pero tienes que tomar el primer paso y después tienes que tomar el segundo paso, para que veas que Dios se va a glorificar. Cuando nos atrevemos a dar el primer paso y el segundo paso, estamos confiando en la palabra que dice: el Señor dirige los pasos de los justos. Es el Salmo. El Señor dirige los pasos de los justos. Él está ahí en los pasos. Él está allí, aunque parece corto, ahí está, en los pasos. Confiarás para dar el tercero y el cuarto, pero estarás con el Señor y el Señor está contigo. Amén. ¿Se acuerdan de Pedro en Mateo 14, 28 y 29? Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, mándame que yo vaya aquí sobre las aguas. Y dijo: ven. ¿Y qué hizo Pedro? Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Él tuvo que salir de la barca y después tuvo que seguir caminando para que él entendiera de que Jesús era el que lo sostenía. Cada paso que él daba, el Señor está con nosotros, iglesia. No te quedes quieto, atrévete a dar el segundo paso. Amén. Atrévete a dar el segundo paso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos Dios está hablando en este lado? Si el primer punto es atrévete a dar el primer paso, y el segundo punto es atrévete a dar el segundo paso, ¿cuál va a ser el tercer punto que vamos a tener? No, atrévete a seguir avanzando. Atrévete a seguir avanzando. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 24. Dice la palabra, agarra la palabra, iglesia. Todo lugar que pisares la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Todo lugar. Un aplauso al Señor. Oh, Dios es bueno. Dios es bueno. Javes se atrevió a pedir: bendíceme y ensancha mi territorio. Aprendimos el domingo pasado. Y esta es la oración de Misión Familia en el 2024. Dios dice: por eso les he entregado la palabra, ir por más, vayan por más. Pero, diga, pero, ¿qué tanto más? ¿Qué tanto más vamos a ir? ¿Qué tanto puede hacer Dios en mi vida? ¿Qué tan lejos Dios nos puede llevar? La respuesta está en ti. La respuesta está en ti. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, dice la palabra. Eso significa que si este año te conformas con poco, Dios te dará poco. Si este año te conformas con ir solamente una milla, Dios te dará una milla. Pero si eres un atrevido y en este 2024, digo, seguiré marchando a donde tú fueras y donde la planta de tu pie tocare, eso el Señor te entregará. A donde tú te atrevas a ir, a donde tú te atrevas a creer, donde tu fe te alcance, eso te dará Jehová de los ejércitos. Él ha prometido donde tú quieras ir, donde tu planta te lleve. ¿Qué es? Hasta la esquina, hasta ahí te bendeciré. Una cuadra, hasta ahí te bendeciré. Pero está en ti. Está en ti porque ya Dios dio la palabra. Ahora te toca a ti tomar las acciones. Ahora te toca a ti creer en la palabra. Ahora te toca a ti hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. Dios no te pone límites.
Pero tú y yo sí nos ponemos a nosotros límites. Somos tú y yo los que decimos. Estamos muy viejos, estamos muy cansados, estamos muy preocupados, no tenemos fuerza. Y el Señor te dice, no, pero ¿por qué? Si yo puedo hacer más todavía. Lo único que Él está buscando es alguien que le crea la palabra y se atreva a seguir avanzando en los sueños que Dios ha puesto en su vida. No te quedes quieto. Dios nos dice que hay que ir por más. ¿Cuánto más? Eso lo describimos cada uno de nosotros. Él dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Escoge. El que se queda estancado vivirá estancado. El que se queda en el desierto vivirá en el desierto. Pero el que se atreva a seguir avanzando, tomando pasos, esforzándose, creyendo y teniendo fe, no hay límites. ¡Aleluya! No hay límites. No hay límites. No hay límites. No hay límites. Porque un Dios grande hace cosas grandes. Un Dios poderoso hace cosas poderosas. Un Dios fuerte hace cosas fuertes. No hay límites. Escúchame, Dios no tiene límites. Tu educación no es una limitación. Tu estado migratorio no es una limitación. Lo que has pasado en este momento no es una limitación. De la familia donde vienes no es una limitación. Lo que te han hecho no es una limitación. Los traumas no son las limitaciones. No hay límites en las manos de Dios. No hay límites para el hombre y la mujer que tenga fe. No hay límites para los que creen en su palabra. No hay límites para nuestro Dios. Alguien alaba al Señor. Hay límites. Es el mismo que levantó a Lázaro de los muertos. No hay límites. No hay límites. Es nuestro Dios el que nos habla. No hay límites. No hay límites, iglesia. Es simplemente un hombre y una mujer que se atreva a creer. Un hombre y una mujer que se atreva a actuar, a dar pasos. Ese el Señor hará en su vida. ¿Por qué clamas a mí? Ya te hablé. ¿Por qué clamas a mí? Ahora te toca que tú tomes acción. Ya hablé. Ya has visto quién es Él. Ya has escuchado de sus hechos. Ahora te toca a ti decidir qué tan lejos quieres ir con la presencia del Señor. Marcha hacia adelante. No te quedes estancado. Si el 2023 fue un mal año, hoy es un nuevo año. Si el pasado no te han salido las cosas, hoy el Señor está contigo. Los aires de Dios te empujan, no están en contra de ti. El Señor ha hablado, iglesia. Este es el año de ir por más. Ahora nos toca creer y hacer y seguir avanzando. Alabado sea el nombre del Señor. Toma los pasos y verás que Dios te dará la victoria. No te canses ni te limites. Conviértete en un atrevido en este 2024. Atrévete a creer. Atrévete a pedir. Atrévete a tomar pasos. Atrévete a confiar en el Señor. Ese que dio la palabra y que prometió, hará, actuará. Mientras tú haces tu parte. Porque cuando tomamos pasos, iglesia, le estamos diciendo al Señor, Señor, te creemos. Señor, confiamos. Señor, tenemos fe. Alabado el nombre. ¿Se puede ponerte de pie en esta tarde? Vamos por más, iglesia. Comienza en el primer paso. Se transforma en el segundo paso. Y una vez que estamos caminando, seguimos avanzando. Porque no hay límites en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Levanta tu mano, iglesia. Levanta tu mano y dile, Señor, ayúdame, Padre Santo, primero que todo, a expandir mi fe, Señor. A expandir mi mentalidad, Señor. Esa mentalidad, Señor, que traemos de nuestros países, Padre Santo. Esa mentalidad de esclavitud que todavía tenemos, Señor. Esa mentalidad, Padre Santo, que han puesto nuestros antepasados en nuestra mente. En el nombre poderoso de Jesús, tú cortas, Señor, esa mentalidad de derrotas, Padre
Padre Santo. Esa mentalidad que nos dice que no vamos a seguir adelante, que venimos por un poco, que venimos por agarrar solamente un poco, pero el Señor dice: yo soy el Dios de lo imposible, yo soy el Dios grande, yo soy el Dios que te ha llamado, ya te he hablado, ya te he prometido, ahora te toca a ti hacer tu parte. Toma el primer paso y te bendeciré, toma el segundo paso y te bendeciré, toma el tercer paso y te bendeciré, y vas a avanzar como el ejército que Dios ha hecho de ti. Hoy, iglesia, 2024, somos atrevidos para agarrar las promesas que el Señor nos ha dado. Somos atrevidos para decirle: Dios, creo en tu palabra, creo en ti, creo en tus promesas. Dios, tú harás más que yo me he imaginado, Señor. Tú harás. Te damos la gloria y la honra, Padre. Tú eres bueno, Señor. El altar está abierto, iglesia. El altar está abierto, iglesia. Si tú necesitas oración, porque dices: Padre, no estoy escuchando, pero hay algo que me detiene, algo que me detiene a dar ese primer paso. Tal vez el primer paso comienza aquí en este lugar. Tal vez el primer paso comienza a venir al altar del Señor y presentarte. El primer paso es decirle: Señor, te entrego mis limitaciones, mi poca fe, mi falta de esperanza, Señor. Oh Padre, tal vez el primer paso a creer la palabra es decir: Señor, aquí estoy. Haz de